Muy buenos días, gracias por la entrevista. Para comenzar, hay distintos tipos de construcciones, pero en esta ocasión tengo a bien explicarles algunas normativas y disposiciones reglamentarias que cumplirse para la construcción de viviendas en particular. Para empezar, pues va a depender dónde se ubica el lugar donde se planifica la construcción de una vivienda. Por ejemplo, si en su caso le toca construir una vivienda en determinado municipio, lo aconsejable es acudir a la municipalidad. Justamente hay una dirección de planificación y construcción de vivienda y también acudir a otras oficinas de la misma municipalidad. Primero porque hay un reglamento que cumplir a nivel municipal en donde pues te van a solicitar seguramente copia de la escritura, ya sea registrada o de posesión. Te van a pedir también otros requisitos como la constancia de avalúo, si estás al pago, al día con los pagos del YUSI, por ejemplo, y entre otros requisitos como pues planos del diseño de la vivienda a construir. Esto pues con el objeto de verificar que se cumple con al menos las medidas de seguridad por un lado y también con las distancias necesarias entre los límites colindantes entre las propiedades, porque lo que sucede muchas veces es que al no respetar el límite colindante entre una propiedad y otra, pues a futuro te puede provocar un problema y hasta a veces un litigio. Muchas gracias. ¿Qué instituciones se encargan de supervisar que las obras cumplan con los requisitos legales? La misma municipalidad de cada municipio pues tiene inspectores de construcción. De hecho, se dedican a pues visitar áreas donde hay construcción y lo primero que verifican es si esa construcción cuenta con la licencia que la misma municipalidad otorgó. Asimismo, pues en algunas áreas, precisamente por la situación geográfica, se solicitan otros permisos o licencias que cumplir. Por ejemplo, con el mar se verifica si la vivienda a construir no está cerca de algún área que requiere algún estudio geológico o algún estudio sobre hidrografía, etcétera. Pero quienes sí cuentan con inspectores de construcción es la municipalidad y pues la misma municipalidad exige que se cumpla con otros requisitos de otras instituciones como el mar, la misma Conred, por ejemplo, porque hay áreas donde probablemente a futuro no se puede construir por razones de desastres naturales. Entonces, la misma municipalidad también hace esas verificaciones previo a otorgar la licencia de construcción. ¿Qué tipo de permisos se necesitan para iniciar una construcción de manera formal y legal? Primero, contar con la escritura de propiedad o posesión. No se puede construir en terreno ajeno. Dos, se debe de cumplir con los impuestos y arbitrios municipales. Ya como lo expliqué, debes de estar al día con el pago del UCI, también cumplir con los requisitos que te exige la oficina de catastro y avalúo, es decir, pagar también una evaluación, entiendo yo, anual en la municipalidad. El pago de ornato también es importante y además pues cumplir con los requisitos ya directamente relacionados con la construcción, es decir, presentar los planos de diseño. Estos planos de diseño normalmente se les llama anteproyectos de construcción, pues debe de llevar indicado sobre todo la red de tubería de drenajes, aguas pluviales y energía eléctrica, precisamente porque estos servicios tienen conexión con la vía pública. Entonces, la municipalidad debe de constatar que no
interfiera otra propiedad o la misma vía pública. Entonces hay que cumplir con estos requisitos. Por un lado. Por otro lado, se debe de respetar también ciertas distancias entre el límite y el muro de una construcción, tanto en los límites colindantes como también con el límite hacia la calle o vía pública. Entonces, son requisitos que la municipalidad, específicamente la Dirección de Planificación y Construcción, debe de verificar antes de otorgar la licencia de construcción. Y como ya lo expliqué, va a depender también dónde se va a pretender edificar o construir, porque probablemente algunas construcciones estarán cerca de un lago, un río o algún cerro. Entonces ya entra como la duda si se cumplan con otros requisitos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o bien de la Conred. También la municipalidad se da como ese trabajo minucioso de revisar si el bien inmueble en donde se pretende construir no se encuentra en una área protegida. Entonces también hace esas verificaciones en el CONAP. Muy bien. Con relación a esto, ¿qué consecuencias legales puede tener construir sin contar con los permisos correspondientes? Primero, pues los reglamentos municipales establecen una sanción que consiste en multa. A nivel reglamentario, tenemos una ley de vivienda, pero no es del todo aplicable. Entonces, las personas o los vecinos se sujetan más a las disposiciones reglamentarias emitidas por la municipalidad. Aquí la consecuencia legal es el pago de multa y hasta incluso la orden de derribar la nueva construcción. Vía judicial, ya ante un juez, pues la situación es más compleja. Porque si la construcción de pronto se edifica en un área que de pronto viola el límite de propiedad de otro vecino, pues aquí se tendría que ir a un juicio civil. Eh, Generalmente en materia civil, el juicio más aconsejable es el de apeo deslinde, porque se está pues alterando el límite entre una propiedad y otra. Es decir, sí hay consecuencias legales e incluso el juez, si así lo considere pertinente, pues obligará en este caso a la persona que no respetó las disposiciones reglamentarias y de construcción a no solo a derribar el muro o el área construido y que no respetó los límites legales, sino también a reparo de daños y perjuicios. En algunos otros casos lo que ha sucedido es que de pronto, por no respetar también las disposiciones reglamentarias y medidas de seguridad, el juez puede ordenar incluso el derribo de una obra nueva o peligrosa, porque muchas veces la construcción significa un peligro para los otros vecinos. Entonces el juicio civil es de obra nueva y peligrosa. Muy bien. Esa pregunta es más directa en cuestión a lo que usted decía de los límites colindantes. ¿Qué conflictos pueden surgir por los límites o la propiedad del terreno? ¿Y cómo se pueden prevenir antes de construir? Empezaría primero por la prevención. Creo que lo más importante antes de adquirir una propiedad es verificar que se encuentre debidamente inscrita en el registro de la propiedad. O si es una escritura de posesión, verificar sus antecedentes, porque entonces eso te da la seguridad que estás adquiriendo un bien inmueble sin conflictos a futuro. Dos, al momento de construir también es importante verificar, ya sea en el registro general de la propiedad o en el registro de información catastral, si hay presencia de esa institución en el municipio o en el departamento donde se pretende construir, que no exista sobreposición de fincas, porque justamente donde hay sobreposición de fincas hay conflictos agrarios. Entonces, verificar dos cosas: que la propiedad esté inscrita a nombre de la persona que te lo otorga o la posesión. Tercero, que no exista sobreposición de fincas. Y pues entendiendo la certeza jurídica del bien inmueble, pues creo que ya
existe la oportunidad de construir en esa área. Segundo, pues tercero, cumplir con los requisitos reglamentarios y la Ley General de Viviendas. Muy bien. ¿Existen algunas diferencias en los requisitos legales entre construir en un área urbana y en una rural? Sí, yo considero que la municipalidad se enfoca más en que se cumplan los requisitos en el área urbana, precisamente porque tienen la obligación de un ordenamiento territorial. Es decir, la construcción en el área urbana pues ya tiene varias limitaciones, empezando por ejemplo por la distancia entre la pared y la banqueta pública y la calle principal, precisamente para responder a la planificación de la municipalidad respecto al ordenamiento territorial. Distinto es en el área rural, si bien también ahí llega o se extiende la pretensión de una municipalidad en cuanto a la orden territorial, creo que la construcción es un poquito más libre en el sentido de que, pues, en el área rural las extensiones de áreas donde se construyen son más extensas. Muy bien. Si una edificación presenta daños estructurales después de su entrega, ¿quién debe responder ante la ley? Mira, lo que sucede en temas de construcción es que se contrata a un constructor particular o a una empresa constructora. Pues aquí el responsable de responder por los daños ocasionados al propietario de la construcción es la persona con quien se contrata. Por eso yo lo que sugiero como abogado notario, lo más conveniente es elaborar un contrato de construcción de obra, porque por lo menos tenés un título o una prueba documental con que respaldarte si esa construcción no responde a lo que se estableció en las cláusulas del contrato. Y además este documento te servirá para acudir a un órgano jurisdiccional y exigir que se responda por esos daños ocasionados. Y entonces, ¿quién es el responsable? La persona que comparece en el contrato, en este caso sería el constructor y el equipo que colabora en la ejecución de la construcción. Y si en el caso es una constructora y está bajo la figura de una sociedad mercantil, entonces quien debe de responder es el representante legal de esa empresa. Muy bien. Finalmente, licenciado, ¿usted por qué considera importante contar con la asistencia de un abogado durante todo el proceso constructivo? Yo creo que la asistencia de un abogado es importante, sobre todo verificar primero la certeza jurídica del inmueble, me refiero al área de terreno, que no haya sobreposición de fincas, que no exista alteración de linderos o algún otro litigio sobre el bien inmueble o alguna anotación o demanda, porque puede pasar. De pronto ese bien inmueble también tenga una anotación, una hipoteca, una subhipoteca o de pronto está embargada. Entonces habrá que ver como ciertas cuestiones que resolver previo a la ejecución de una construcción. Segundo, quizás el abogado no interviene mucho en cuanto al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de la municipalidad, pero le corresponde también orientar a la persona interesada en la construcción. En lo que sí puede colaborar un abogado es precisamente lo que explicaba. Si al existir un contrato se incumple con lo pactado en cuanto a la ejecución de la construcción, le corresponde acudir a un órgano jurisdiccional y apoyar, en este caso a su cliente, pues en resolver esa situación jurídica. Y lo otro es, si de pronto una construcción altera el lindero, entonces, pues en este caso el propietario que alteró el lindero, pues deberá de acompañarse de su abogado, pues en el ejercicio de su derecho de defensa, o lo contrario, ¿no? Una persona es afectada por una construcción nueva en una propiedad vecina, pues tiene el derecho de acudir y exigir que
se le restaure ese derecho vulnerado y además exigir daños y perjuicios. Ok, muchísimas gracias. Con esto damos finalizado la entrevista. Ok.